Amén. Que el Señor nos bendiga. Podemos sentarnos, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre el tema de la fidelidad. Un tema importante en la vida de la iglesia. Un tema importante en el carácter de todo hijo de Dios, en el carácter cristiano. Y la idea clave que vamos a desarrollar hoy es: he establecido un buen nombre con Dios y los que me rodean basado en mi fidelidad a esas relaciones. Vuelvo a repetir la idea clave: he establecido un buen nombre con Dios y con los que me rodean basado en mi fidelidad a esas relaciones. Apocalipsis 3:10 dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Quieren repetirlo conmigo? Así dice el Señor: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel quiere decir digno de confianza, leal, consistente. La fidelidad es una de las características distintivas de los hijos de Dios. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde la fidelidad es poco común. La gente cada vez más está abandonando los valores de fidelidad, de honestidad, para buscar su propio bienestar. Y equivocadamente piensan que si dejan la fidelidad de lado para alcanzar algunas cosas, la vida le va a ir bien. Y eso no es cierto. Miren lo que dice la Biblia en Proverbios 26. Hay muchos que afirman ser leales, pero nadie encuentra gente confiable. Hay gente que dice: no, yo soy leal, pero Proverbios dice: hay muchos que afirman ser leales, pero nadie encuentra gente confiable. Esto es en la traducción en lenguaje actual. En el Salmo 12, versículo 1, en Reina Valera dice de esta manera: Jehová, ¿por qué se acabaron los piadosos? Porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. ¿Dónde están los fieles? ¿Por qué se acabaron los piadosos? Porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. ¿Qué está pasando? Dice el salmista: ¿dónde está la gente fiel? ¿Dónde? Interesante que a lo largo de la historia siempre las naciones y los pueblos se han alejado de Dios, le han dado la espalda a Dios. Hubo una época crítica en el reino de Israel cuando gobernaba un rey llamado Acab y su esposa Jezabel, que era un demonio en vida. Y todo el mundo se corrompió, empezaron a adorar dioses en los montes altos, a Baal, todo el mundo se corrompió. Y Dios envió un profeta, el profeta Elías. Y hubo un momento en la crisis del profeta Elías que dice: Señor, quítame la vida porque ya aquí no hay nadie fiel. No hay nadie fiel, no hay quien busque tu nombre, no hay quien haga tu voluntad. Todos se han corrompido, no hay nadie fiel. Bueno, lo mismo decía el salmista: ¿dónde están los piadosos? ¿Dónde están los fieles? ¿Por qué desaparecieron? Lo lindo de todo es que gracias a Dios, el Dios del cielo le dijo al profeta Elías: Elías, no te preocupes. Hay 5,000 hombres en Israel que no han doblado su rodilla ante Baal porque han permanecido fieles. Y es un concepto bíblico, es que a lo largo de la historia hay la nación de Israel y el mundo se ha alejado de Dios, pero Dios siempre ha tenido un remanente fiel, gente que le ama de verdad y su corazón está puesto en Dios. La palabra griega que se usa en la Biblia para fidelidad es pistis. Y esta palabra se traduce en ocasiones como fidelidad o fiel y en otras ocasiones como fe.
Fe y fidelidad en la Biblia es la misma palabra. Y está estrechamente relacionada porque cuando uno tiene fe en Dios, confía en Dios, confía en su palabra, entonces el resultado de esa fe es la fidelidad. Porque si tú crees en Dios, crees en su palabra, sabes que Dios lo que tiene para tu vida son planes de bien, entonces tú le dices, Señor, muéstrame tus planes. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué puedo hacer? Y cuando Dios nos va mostrando los planes, enseñando su voluntad por medio de la palabra, entonces como nosotros creemos en Dios, vamos siguiendo los planes y la voluntad de Dios y somos fieles en lo que Dios nos ha encomendado y fieles en lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. La fidelidad tiene que ver con la fe. Si Dios te dice algo en su palabra, dice la Biblia, algo y tú confías en Dios, tú lo crees y tú actúas de una manera fiel. Pero si tú dudas de Dios, si tú crees que tus planes, si tú crees que tus decisiones son mejores que las de Dios, entonces en muchas ocasiones, en vez de seguir la voluntad de Dios, vas a seguir tus propios caminos. Y seguir tus propios caminos lejos de la voluntad de Dios es quebrar el pacto de fidelidad que hicimos un día con Dios cuando entregamos nuestras vidas a Él. Y tiene que ver con fe. Tiene que ver con fe. Tiene que ver con creerle a Dios. Son fieles los que confían en Dios. Son fieles los que saben que la palabra de Dios es verdad. Son fieles los que tienen el corazón en el Señor. Y en medio de una sociedad donde mucha gente se aleja de Dios, donde hay muchos que dicen ser cristianos, pero no se le ve por ninguna parte la presencia de Dios en sus vidas. Dios quiere que nosotros seamos una iglesia fiel, cristianos fieles, familias fieles, que confiemos en Dios con toda la fuerza de nuestros corazones. Miren, la fidelidad es una de las características distintivas de los hijos de Dios. Cuando Pablo escribió la carta de Efesios y la carta de Colosenses, él le escribió esta carta a los cristianos de Éfeso y de Colosa. Cuando escribió en Éfeso, capítulo 1, versículo 1, él escribió así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y le escribo esta carta ¿a quién? A los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. ¿A quién le escribió la carta? A los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. ¿Quiénes eran los santos y fieles en Cristo? Los cristianos de Éfeso, la iglesia de Éfeso. De manera que la fidelidad es una de las características distintivas de los hijos de Dios. ¿Cómo se le llamó a los cristianos en el primer siglo? Se le llamó los fieles en Cristo. Aquellos que confían en Cristo y que son fieles a la enseñanza de nuestro Salvador. Dios espera de nosotros que seamos completamente fieles. La fidelidad es una de las cualidades del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo toma el control de tu vida, Él te va a guiar para que tú puedas vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios, el Espíritu no te va a guiar a la infidelidad. El Espíritu no te va a guiar al pecado. El Espíritu no te va a guiar a salirte de la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios te va a llevar a que tú vivas en el centro de la voluntad de Dios. La fidelidad es fruto de una comunión profunda con Dios. Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Hay 3 razones fundamentales para ser fieles. Y se las voy a decir brevemente. En primer lugar, porque Dios es fiel.
Dios es fiel. Miren lo que dice el Salmo 33:4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha ¿con qué? Con fidelidad. Todo lo que Dios hace es hecho con fidelidad, porque recta es la palabra de Dios. La fidelidad es uno de los atributos morales de Dios. El Dios en el cual creemos es un Dios fiel y espera que sus seguidores también sean fieles. Qué feo cuando tú eres fiel en una relación y la otra persona es infiel. ¿Es verdad o no? Y no estoy hablando solamente en relación matrimonial. Qué feo cuando uno de los cónyuges que se prometieron fidelidad y amor y compromiso eterno empieza a ser infiel. Qué feo cuando tú eres fiel con un amigo o una amiga y ese amigo o esa amiga te es infiel. Hace cosas a tus espaldas que dañan tu vida. Nosotros tenemos una relación con un Dios que es fiel. ¿Y cómo debemos ser nosotros? Fieles a Dios y fieles a esa relación. La fidelidad, hay otra razón para ser fieles. Hace la vida mucho más fácil y placentera. Lo contrario a la fidelidad es la traición y la irresponsabilidad. Miren lo que dice la Biblia con respecto a los traicioneros. Confiar en gente traicionera cuando se tienen problemas es peor que comer con dolor de muela o caminar con una pierna rota. ¿Vieron eso? Confiar en alguien que es traicionero, que no es fiel, es peor que comer con una muela, con dolor de muela o caminar con una pierna, ¿qué cosa? Rota. ¿Qué pasa cuando tú comes con un dolor de muela? Duele, ¿verdad? Con un dolor de muela, duele. No puedes comer bien. ¿Qué pasa cuando tú intentas caminar con una pierna rota? Duele. ¿Es cierto o no? Duele. Cuando no somos fieles a Dios le duele. Porque Él es fiel. Y a Dios le duele. Y la pregunta que Dios nos hace, ¿eres confiable? Pocas cosas importan tanto en la vida como la fidelidad. Usted puede ser muy talentoso, puede ser educado, puede ser creativo, puede tener muchas virtudes, pero si no eres confiable, de nada te sirve. La fidelidad hace la vida mucho más fácil y placentera y mejor. Tercera razón por la cual yo quiero darle que debemos ser fieles. La tercera razón es porque Dios premia la fidelidad. Dios premia la fidelidad. En Mateo capítulo 25 hay una parábola que habla de la fidelidad. Esa parábola dice que un día tendremos que rendirle cuenta de lo que hemos hecho con los talentos que Dios nos ha dado. Y la actitud que Dios va a premiar en esa parábola es la fidelidad. Dice la parábola que un señor iba de viaje y llamó a su siervo y a uno le dio 5 talentos, a uno le dio 2 y a uno le dio 1. Digo, yo voy a un viaje largo, trabajen, multiplíquenlo. El que le dio 5 cuando vino el Señor había multiplicado el talento y tenía 5 más. El que le dio 2 había multiplicado el talento y le dijo, Señor, aquí tienes 2 más. Pero el que le dio 1 lo escondió. Y cuando vino el Señor, pasó el que le había dado 5 y lo había multiplicado, pasó el que había dado 2 y lo había multiplicado. Y miren lo que Dios le dijo a aquellos que pusieron sus talentos para el servicio del Señor. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
Fíjense que la actitud que este Señor premia es ¿cuál? La fidelidad. Bien, buen siervo y ¿qué cosa? Fiel. Y esta parábola es una parábola que ilustra cómo nosotros cuando nos presentemos ante Dios, lo que Dios va a juzgar de nuestras vidas es ¿qué cosa? La fidelidad. Ser fieles a Dios. Al otro siervo que escondió el talento le dijo, siervo negligente y malo. Hay una traducción de la Biblia que dice, siervo perverso. No fuiste fiel. Y el resultado es la condenación. Hay un principio espiritual que tiene que ver con la fidelidad. Y es que el que es fiel en lo poco, Dios le dará más. Pero el que no es fiel en lo poco, aún lo poco que tiene, le será quitado. Ustedes no se han preguntado, ¿por qué hay personas que Dios le da más? Y mientras más sirven, más oportunidades de servir al Señor, mientras más hacen, Dios le bendice más y trabajan más. Y le dice, oye, ¿por qué esta gente? Porque son fieles. Porque Dios no va a confiar su obra, o su trabajo, o su reino en gente infiel. Cuando uno es fiel en lo poco, Dios le da más. Si Dios le da una responsabilidad y no es fiel, dice la Biblia que le será, ¿qué cosa? Quitada. No fuiste fiel en esto, le será quitado, te será quitado. Siempre me dio mucho énfasis la ilustración sobre esto de un muchacho, y lo he dicho en otras oportunidades, que quería ir a China a ser misionero. Y venía todos los días donde estaba el pastor y dice, pastor, Dios, tengo el llamado de ir a China a predicarle a los chinos. Esto fue en Buenos Aires. Y el pastor le dijo, bueno, vamos a orar por ti, mijo. Y venía la otra vez y dice, pastor, tengo el llamado de ir a China a predicarle a los chinos. Y le dijo, bueno, mijo, yo voy a orar por ti. La tercera vez que le dijo eso, pastor, yo quiero ir a China a predicar a los chinos. Dice, mira, comienza con llegar temprano al culto. Comienza con leer tu Biblia. Y empieza a predicar a los chinos del supermercado. Allí hay un supermercado que tiene chino. Empieza ahí. Porque cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te da ¿qué cosa? Más. Y cuando tú no eres fiel en lo poco, aún lo poco que tiene, dice la Biblia, te será quitado. Dios premia la fidelidad. Si tú eres fiel, Dios premia la fidelidad. El que no anda en fidelidad y en integridad se meterá en muchos problemas. En muchos problemas. Y quiero animarle en 3 áreas en las que debemos ser fieles. 3 áreas de la vida en que debemos ser fieles. Primera área, debemos ser fieles en nuestra adoración a Dios. Deuteronomio 6:5 dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. La ley de Dios afirma que debemos amar a Dios por encima de todo, sin reserva, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, dándole a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Señor, tú tienes el primer lugar. Y la manera en que expresamos nuestro amor es a través de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones. Cuando realmente amamos a Dios con toda nuestra fuerza, deseamos tener una relación estrecha con Dios. Y cuando entramos en la presencia misma de Dios, no podemos dejar de adorarle. Cuando tú tienes una relación estrecha con Dios, tú levantas en la mañana y tú bendices el nombre de Dios. Y tú le das gloria y tú agradeces y vive el día con Dios. Y le dices, Señor, cuánto te amo. Señor, cuán fiel tú eres. Señor, tú eres poderoso. Señor, úsame para tu gloria. Y no puedes dejar de adorar a Dios. La adoración es la manera en que expresamos con palabras nuestro amor a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que Él es. La adoración es algo donde nuestro corazón se conecta con el corazón de Dios y a través de esa conexión, de esa intimidad
queremos vivir para Dios y ser fieles a Dios con toda la fuerza de nuestras vidas. Quiero sugerirle algunos aspectos que nos ayudarán a adorar a Dios con fidelidad. Primera cosa, quiero sugerirte, sea fiel en tu encuentro diario con Dios. Muchas veces nos levantamos en la mañana y no tenemos el tiempo devocional. Nos levantamos pensando en el desayuno, en vez de pensar en Dios. El salmista en el Salmo 63, el miércoles tuvimos un culto precioso de oración y de palabra de Dios. Y el salmista en el Salmo, y hablamos del Salmo 63, decía, Señor, de madrugada te buscaré, empiezo el día contigo. Sin embargo, muchos de nosotros nos levantamos, nos cepillamos, desayunamos y nos vamos. Y nos olvidamos que el primer momento del día debe ser para Dios. Y quiero animarle a ser fiel en que el primer momento de tu día sea para Dios. Y tú dediques este tiempo a orar, a leer tu Biblia y a cantarle a Dios. Y si no sabes cantar, por lo menos pon un cántico y tararéalo, ¿no? Pues si a veces no afina, tú te pones la, ahí, pero canta, que tu corazón cante a Dios. Quiero animarte a ser fiel en la adoración a Dios, en el culto familiar. Muchas familias solamente se reúnen para orar cuando van a comer. Y algunos ni oran cuando comen. Y algunos ni comen juntos. ¿Y dónde está la presencia de Dios en el hogar para adorar a Dios? ¿Dónde le vamos a enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos o a nuestros nietos? El culto familiar es un culto importante de adoración a Dios. Es un culto de un tremendo significado para la familia. Porque la familia que adora a Dios unida permanece unida. Y una de las cosas que más hace Satanás es destruir la familia. Vivimos en una época donde la familia está en crisis. Y vivimos en el mismo hogar, pero cada uno está en su lado. Uno está en la computadora, otro en el televisor, otro leyendo un libro, otro cada uno en su cuarto. ¿En qué momento se reúne la familia para adorar a Dios? Yo no digo que hay que hacerlo todos los días porque a veces los horarios no coinciden, pero la familia tiene que orar juntos todos los días. Y hay una vez a la semana donde se tienen que reunir. Sentémonos, apaguemos todo y adoremos a Dios, porque Él es el Dios de nuestro hogar. Y poder decir como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Él es el centro de nuestro hogar. Y yo le animo a ser fiel a Dios en el culto familiar. Usted dirá, pastor, pero mi esposo no es cristiano. Bueno, ore con sus hijos. Y cante al Señor. Y si está solo en el hogar y los demás no son cristianos, haga su culto ahí y ore por todos ellos. Porque hay poder de Dios. Cuando un cristiano adora a Dios y pone a Dios en el centro de su vida. Sean fieles en participar en la adoración comunitaria, que es el culto de la iglesia, domingo y miércoles. Hebreos 10:25 dije, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Algunos se van enfriando. Y dejan de venir a la iglesia un día o 2 días y empieza una costumbre. Yo hablaba con un pastor, dice que en la eclesiología moderna, la moderna eclesiología, si un cristiano viene 2 domingos al mes a la iglesia, es un buen cristiano. Yo digo no, porque el domingo es el día del Señor. Y un cristiano es aquel que a menos de que pase algo excepcional
que quiere estar el domingo adorando a Dios en fidelidad junto con sus hermanos. Yo no puedo acostumbrarme a que 2 veces al mes, no puede ser así. Y quiero invitarle a todos los que pueden que vengan al culto de oración. Porque es un tiempo en mitad de semana donde adoramos a Dios, tenemos palabra de Dios y oramos a Dios. Y nuestras almas se fortalecen. Y sean fieles en eso. Y no tiene que ver conmigo, ay, vamos a la iglesia porque tenemos que quedar bien con el pastor. No es conmigo, es con Dios. Y Él quiere que el pueblo de Él se reúna para junto a adorarle y Él manifestar su gloria en medio de su pueblo. Alentándonos unos a otros, apoyándonos unos a otros, orando unos por otros y bendiciéndonos los unos a los otros. Y cada domingo y cada miércoles cuando nos reunimos, sea puntual. Llegue a tiempo. 10 menos 5 es a tiempo. 10 ya es tarde. Y después no debe ser. Ustedes y nosotros no llegamos tarde al trabajo. ¿Por qué? Porque podemos tener problemas. Usted no llega tarde al aeropuerto porque se le va el avión. Usted no llega tarde a la cita de su médico. Entonces, ¿por qué hay que llegar tarde al servicio donde vamos a rendirle honor al Rey de Reyes y Señor de Señores? Si mañana el gobernador de Texas le dice, yo quiero hablar contigo, quiero tener un encuentro contigo, usted no va a llegar tarde, usted se pone nervioso y tengo que ver al gobernador de Texas. Me llamó, me dijo que quería tener un encuentro conmigo. Usted no duerme la noche anterior, se levanta y ya 3 horas antes, aunque tenga que manejar hasta Austin. Porque tú dices, alguien importante, ¿cómo lo voy a hacer esperar? ¿Y cómo vamos a perdernos partes del culto de adoración a nuestro Dios? Debemos llegar a tiempo. Y es parte de la fidelidad. Miren, si le ponemos el culto, uno dice, bueno, a las 10 de la mañana es muy temprano. Se lo ponemos a las 11, llegan a las 11:30. Se lo ponemos a las 2 de la tarde, a las 2:30 llegan. Y no tiene que ver con el horario, tiene que ver con la actitud del corazón, con la fidelidad. Y les animo a eso. Porque qué lindo es que cuando empecemos el culto, todo el pueblo de Dios empieza a adorar al Señor. Pero cuando empieza el culto a las 10 menos 5, somos 15. Y después van llegando y llegando y llegando y llegando. Y alguno todavía puede ser que llegue. Y no le estoy diciendo como una crítica, ni le estoy diciendo con ese corazón pastoral. Seamos fieles, fieles en la puntualidad y fieles en venir a adorar de verdad. Hay gente que viene a la iglesia y viene y lo que se hace es se pone a conversar con este, anda por los pasillos dando vueltas, entra un ratico, se sale, va al baño, da agua, porque no vino con el corazón para adorar a Dios. Y eso tiene que ver con la fidelidad. El salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Había gozo en el corazón, había expectativa de decir, vamos a adorar a Dios. Y de verdad. No es venir a la iglesia a cumplir un requisito, es venir a adorar a Dios con corazón. El Salmo 100 dice, entren por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, dice el salmista. Y tiene que ver con la fidelidad en la adoración. Es el grado de honor que tú le das a Dios. Tú no vienes a la iglesia a un club social, tú vienes a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es el grado de honor que le das a Dios. Y le damos a Dios. ¿Saben qué, hermano? Dice, no me da tiempo de llegar a las 10. Hay hermanos que llegan a las 8:30.
y antes. Porque ellos tienen un compromiso de fidelidad que tienen que hacer algunos arreglos antes del culto y llegan. Y por honor a Dios y por amor a nuestros hermanos debemos ser fieles en eso. Debemos ser fieles en crecer espiritualmente, hermanos. Es la segunda propuesta, ¿vieron? Adorar, crecer. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la meta cristiana es llegar a ser como Cristo. Y para alcanzar esa meta debemos crecer espiritualmente. Porque cuando nos entregamos a Cristo, dice la Biblia, que nacimos de nuevo, somos criaturas, empezamos una nueva vida. Pero un niño que nace, lo lógico, lo bueno es que ese niño crezca, ¿es verdad o no? Y si ese niño no crece, nos preocupamos, lo llevamos al médico, decimos, ¿qué está pasando que no crece? Cuando recibimos a Cristo como el Señor de nuestras vidas y nuestros corazones, lo normal es que crezcamos espiritualmente. Ese crecimiento comienza en la conversión y usted sabe cuándo termina, cuando estemos ante la presencia de Dios. Hay gente que dice, no, ya yo estoy muy viejo, yo he ido mucho a la iglesia, ya yo no tengo que aprender más nada. Si usted dice eso, tiene que aprender mucho. Porque el apóstol Pablo, que tuvo revelación de Dios y palabra de Dios en su vida, y subió al tercer cielo, en Filipenses dice, no es que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está detrás y sigo a la meta, prosigo adelante, sigo creciendo. Hasta que yo llegue a ser como Cristo y esté en su presencia. Y hay que crecer espiritualmente. Hay cristianos y a veces nos pasa todo que nos estancamos espiritualmente. Y cuando nos estancamos espiritualmente nos sentimos vacíos. Nos sentimos secos. Nos sentimos desanimados. Nos sentimos sin esperanza. Porque el que no crece, decrece. Si tú no creces en tu relación con Dios, esa relación se va enfriando. Y cada día hay que dar un paso más. Para crecer espiritualmente, tú debes ser fiel a adorar a Dios en esa intimidad, pero además debes estudiar la Biblia con mayor profundidad, la palabra de Dios, porque no hay crecimiento espiritual si no llenamos nuestra mente y nuestros corazones de la palabra de Dios. Usted dirá, pastor, usted está exagerando. Miren lo que Jesucristo dijo, no yo, Jesús. En Juan capítulo 8 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Mis discípulos. Y conoceréis la verdad, la palabra de Dios, y esa verdad os hará libre. Si permanecieren. Pero para permanecer en la palabra hay que conocerla, para ponerla en práctica en nuestras vidas. Miren, Jesús antes de ascender a los cielos hizo una oración por sus discípulos. Digo, ellos tienen que continuar solos, Señor. Tú me has dado una misión a mí y yo se la doy a ellos. Y él oró por sus discípulos. Y miren lo que oró en los versículos 15 al 17 en Juan capítulo 17. Jesús oró, no ruego, Señor, no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Que ellos puedan ser fieles. No lo quites del mundo, guárdalo del mal. No son del mundo. No son de aquí. Tú y yo no somos del mundo. Somos de Cristo. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y miren cómo dice, santifícalos en tu verdad.
tu palabra es verdad. Y es increíble cómo actualmente hay un gran analfabetismo bíblico, incluso en las iglesias. Yo me quedé fascinado el viernes en el grupo que tuvimos en nuestra casa. Me quedé fascinado al hablar con mi hermana Marbella Madrigales. Tuve un tiempo de conversar con ella y Marbella me testificaba de la obra de Dios en su vida. Pero me quedé asombrado. No que me testificaba cómo Dios le había ayudado, me quedé asombrado cómo cuando ella abría su boca, afirmaba y decía la palabra de Dios. Decía, pastor, porque la Biblia dice, porque sabemos dónde tenemos nuestra esperanza. Y ella una que otra vez, mientras hablaba conmigo, me recitaba y me decía lo que la Biblia decía. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia está en su corazón. Bendito el nombre del Señor. Y lamentablemente hay cristianos que no leen su Biblia. Y no la leen. Ore pidiendo a Dios que le hable por medio de su palabra. Si usted quiere ser un cristiano fiel, tiene que conocer la Biblia. Y esa palabra atesorarla en su corazón. Hay que profundizar en la Biblia. ¿Ustedes creen que si no era importante eso, Jesús hubiera orado así? Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y no solamente hay que estudiar la Biblia, hay que orar la Biblia. ¿Cómo hay que orar la Biblia? Sí, hay que orar la Biblia. Cuando usted lee algo en la Biblia, ore a Dios. Señor, yo quiero esto. Estoy haciendo un estudio de nuevo del Evangelio de Juan en mi tiempo devocional. Y en esta semana me tocaba el capítulo 4 y volví a leerlo, que habla sobre la adoración, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y después de terminar ese tiempo, yo le decía al Señor, Señor, ayúdame a adorarte en espíritu y en verdad. Y uno dice, bueno, ¿y por qué el pastor dijo eso? Porque la Biblia dice ahí, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces yo digo, bueno, si Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu en verdad, es necesario que le adoren. Yo le voy a pedir a Dios, Señor, ayúdame a adorarte en espíritu y en verdad. Y cuando uno lee la Biblia, estudia la Biblia y ora la Biblia, oye, es un crecimiento espiritual y de comunión con Dios y de cambio en el carácter que se produce en nuestra vida de una manera asombrosa. Estudie su Biblia personalmente, léala y estúdiela. Y cómprese un diccionario bíblico por si no entiende palabra. No dejen que siempre lo alimenten. Aliméntese usted. Participa en el grupo de estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de los Hechos en la escuela bíblica hoy después del culto. Un libro poderoso que habla del accionar del Espíritu de Dios en la vida de la iglesia. Y cuando termine el culto, no se vaya. Algunos no tienen nunca un plan de venir a la escuela bíblica para seguir creciendo en la palabra de Dios. Debemos ser fieles. Y por último, debemos ser fieles en ir. En Mateo capítulo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben cuál es la misión de nosotros los cristianos? Predicar el Evangelio a la gente. ¿Para qué? Para que se salven. Porque nosotros vivimos aquí, pero no somos de aquí. Y le estamos diciendo a la gente, hay un lugar mejor. Hay una esperanza para la humanidad. Y esa esperanza es Jesucristo el Salvador. Y la misión es predicar el Evangelio, pero no solamente predicar el Evangelio, enseñar
a las personas a amar a Dios, a orar a Dios, en vivir para Dios. Y la misión es hacer discípulos que hagan discípulos. Uno puede enseñar la palabra y ese le enseña a otro. Hay gente que aprende y nunca entiende que Dios te da palabra para que tú compartas la palabra. Cuando el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, le dijo, lo que has oído ante mí, de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar a otros. ¿Y saben lo que pasó en el libro de los Hechos? Que esos primeros discípulos le enseñaron la palabra a otra generación. ¿Y ustedes saben qué pasó? Esos discípulos se lo enseñaron a otros. Y esos otros a otros. Y el número se fue multiplicando hasta que llegó a ser millones de seguidores de Jesucristo en todas partes del mundo. Porque tenemos una misión, predicar el Evangelio, enseñarla a la gente a guardar todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Y hay una promesa de gloria de Dios. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esta semana va a haber oportunidad para ir en el nombre de Cristo, ayudar al necesitado, predicar el Evangelio y enseñar a personas que están a nuestro alrededor. No debemos pasar esa oportunidad. Debemos ser fieles en adorar. Debemos ser fieles en crecer. Debemos ser fieles en la misión de predicar el Evangelio y ser una luz de Cristo en medio de este mundo oscuro. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Dios confía en ti. Dios confía en ti. Cuando era joven, leí un precioso libro que se titula El progreso del peregrino. Es una parábola de la vida del cristiano que comienza el camino a la eternidad. Es un cristiano que comienza el camino a la eternidad. Y en ese libro se van presentando los diferentes obstáculos que este cristiano tiene que saltar hasta llegar a la ciudad celestial. ¿Y ustedes saben cómo se llamaba este cristiano? Cristiano fiel. Porque para llegar al cielo hay que ser fiel. Porque no se concibe un cristiano infiel. El cristiano es fiel a su Señor y a su Salvador. Fidelidad es una de las características distintivas.